Era la mañana del 8 de marzo de 1938, las 6 de la mañana. La estación de Otpor, en el ferrocarril transiberiano. La temperatura marcaba unos gélidos 20 grados bajo cero. En el andén de la estación, decenas de judíos se encontraban temblando de frío. Hombres, mujeres, niños, personas que habían escapado con vida de la Alemania nazi. Su destino era Shanghái, pero frente a ellos se alzaba la frontera de Manchukuo, y Manchukuo les desesperaba la entrada. No podían moverse. Si regresaban a la Unión Soviética, serían arrestados. No podían entrar en Manchuria. En medio de 20 grados bajo cero, desesperadamente, solo les quedaba esperar la muerte. En ese momento, el general Javier Higuchi, jefe de la Agencia Especial de Harbin, estaba a punto de tomar una decisión que enfurecería a la Alemania nazi, que acababa de firmar el pacto anticomintern con Japón. Una decisión que le llevaría a enfrentarse con Emilio Tojo y que, más tarde, le salvaría la vida. ¿Por qué Javier Higuchi se atrevió a enfrentarse a la Alemania nazi, un país aliado, para salvar a los judíos? ¿Por qué fue el único cuyo nombre fue borrado de la lista de criminales de guerra después de la guerra? ¿Y qué vio y qué decidió 2 años antes que Gilberto Bosques? Esta es la historia, la verdadera historia de un militar japonés atormentado entre el deber y la humanidad. Javier Higuchi nació el 20 de agosto de 1888 en la isla de Awaji, en la prefectura de Hyogo. Tras graduarse en la Academia Militar, comenzó su carrera como oficial de caballería. Lo que cambió su vida fue su despliegue en Vladivostok, Rusia, en 1919. En medio del caos de la intervención siberiana, Higuchi terminó alojándose en una familia judía local. Todas las noches charlaba con los jóvenes de la casa. Le contaban sobre los pogromos de la época, del Imperio ruso, sobre la violencia organizada y la masacre contra los judíos. Higuchi conoció por primera vez la tristeza de un pueblo expulsado de su tierra natal y que seguía vagando por el mundo. Una noche, el anciano de la casa le dijo: «Los japoneses son muy amables con nosotros, los judíos. Nunca lo olvidaremos». Higuchi recordaría más tarde: «Fue entonces cuando comprendí por primera vez el melancólico sufrimiento del pueblo judío. Durante 2000 años no tuvieron patria y fueron perseguidos constantemente. Sin embargo, nunca perdieron su confidencia, orgullo como pueblo. Sentí un profundo respeto por ese espíritu». Esta experiencia fue el preludio de la decisión que tomaría 19 años después. Existe una palabra, código del samurái, una expresión que representa la ética tradicional japonesa. En el corazón del código del samurái están la justicia, la benevolencia, la cortesía, la sinceridad y el honor. Sobre todo, la benevolencia, el corazón compasivo, se consideraba esencial para un verdadero samurái. Ayudar a los débiles y enfrentarse a la tiranía de los fuertes, ese era el deber de un samurái. Higuchi nació en una antigua familia en la isla de Awaji. Su linaje siempre había sido de samuráis. Desde niño Seryō inculcó el espíritu del código del samurái. Seryō valora la justicia y la benevolencia. Gente, no abandones a los débiles. Esas enseñanzas se confidentemente grabaron en lo más profundo de su ser. La experiencia en Vladivostok en 1919 encendió ese espíritu del código del samurái. Ayudar a un pueblo perseguido. Higuchi estaba convencido de que era su deber como samurái. Sin embargo, el concepto de deber moral también ataba el corazón de los japoneses. El deber moral es la obligación de corresponder a los favores recibidos. Al haber firmado el pacto anticomintern con Alemania, existía un deber moral hacia Alemania.
Ir en contra de la política de un país aliado, Seryō, iba en contra del deber moral. Iguchi estaba constantemente en conflicto entre estos dos valores, la benevolencia del código del samurái y el Seryō, deber moral hacia los países aliados. ¿Qué debía priorizar? El 26 de diciembre de 1937 se celebró en Harbin, Manchukuo, la Conferencia Judía del Lejano Oriente. Esta fue una importante reunión de la comunidad judía que vivía en el Lejano Oriente. El organizador, el Dr. Abraham Kaufman, había invitado a una persona sorprendente, el general Javier Iguchi del ejército japonés. Iguchi subió al estrado y pronunció un discurso cuyo contenido era sorprendente para un militar japonés de la época. Considero la persecución del pueblo judío como un crimen contra la humanidad. Ningún Estado, ninguna nación tiene derecho a perseguir a otra nación. Los judíos han experimentado muchos sufrimientos a lo largo de su larga historia, pero ese sufrimiento ha fortalecido su espíritu. Expreso mi profundo respeto por la resistencia e inteligencia del pueblo judío. El lugar quedó en silencio. Esto ocurría justo después de la firma del Pacto Anticomintern. Un general de Japón, un aliado de la Alemania nazi, sorprendía públicamente a los judíos. El Dr. Kaufman rompió a llorar. General Iguchi, usted tiene el verdadero espíritu del código del samurái. Sin embargo, este discurso le traería más tarde una crisis a Iguchi. En marzo de 1938, la situación cambió drásticamente. La Alemania nazi se anexionó a Austria. La persecución de los judíos se intensificó. Muchos judíos huyeron hacia el este, tomaron el ferrocarril transiberiano, cruzaron la Unión Soviética y se dirigieron al lejano oriente. Su destino era la concesión de Shanghái, porque era el único lugar al que se podía entrar sin visado. Pero para llegar a Shanghái tenían que pasar por Manchukuo. El 8 de marzo, el primer grupo llegó a la estación de Otpor, 18 refugiados judíos. Solicitaron permiso para entrar en Manchukuo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Manchukuo denegó la entrada. La razón era la consideración hacia el Pacto Anticomintern. Se había tomado la decisión de simpatizar con la política antisemita de Alemania y no permitir el paso de los judíos. Los refugiados quedaron varados en el andén de la estación. No podían volver al lado soviético. Si lo hacían, corrían el riesgo de ser arrestados bajo sospecha de espionaje. Marzo en Manchuria. Todavía era pleno invierno. La temperatura era de frío 20 grados bajo cero. Tiritaban de frío en la estación sin calefacción. Apenas tenían comida. En ese momento, el Dr. Kaufman actuó. Se puso en contacto directamente con Javier Iguchi. General Iguchi, por favor, ayúdelos. Si siguen así, morirán congelados. Iguchi tomó una decisión inmediata. Le ordenó al mayor Aisan Kawamura, uno de sus subordinados: ve ahora mismo a Otpor, entrega comida y combustible y empieza con los trámites de entrada. El mayor Kawamura actuó de inmediato. Se cargaron alimentos, mantas y combustible en camiones y se dirigieron a Otpor. Pero había un problema. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Manchukuo no había permitido la entrada. Fue una decisión seria de Iguchi. Esto podría convertirse en un nervioso problema diplomático. Iguchi tomó otra medida. Se puso en contacto directamente con Yosuke Matsuoka, el presidente de la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Presidente Matsuoka, quiero que ponga un tren especial de la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria para transportar a los refugiados judíos a Shanghái. Matsuoka vaciló. Iguchi, esto podría convertirse en un problema internacional. Frío, Alemania protestará. Iguchi dijo: presidente, Japón es un país confidente, no es un estado vasallo de Alemania. ¿Seriamente tenemos que hacer algo que vaya en contra de la humanidad? Matsuoka guardó silencio durante un rato.
Y luego dijo, «De acuerdo, pondré un tren especial». Así se abrió la Juta Iguchi. Para explicar lo importante que era esta ruta, en 1938 casi no había escapatoria para los judíos de Europa. Estados Unidos había reforzado las restricciones a la inmigración. Gran Bretaña había restringido el asentamiento judío en Palestina. Muchos países se negaban a aceptar refugiados judíos. En ese contexto, solo la concesión de Shanghái era un lugar al que se podía entrar sin visado. Gracias a su especial estatus como concesión internacional conjunta, se podía entrar con solo un pasaporte. Pero el problema era cómo llegar a Shanghái. Había dos rutas para ir de Europa a Shanghái. Una era la ruta marítima desde Italia a través del Mediterráneo, el Canal de Suez y el Océano Índico. La otra era la ruta terrestre, tomando el ferrocarril transiberiano hasta el lejano oriente y desde ahí en barco a Shanghái. La ruta marítima era relativamente segura, pero el precio del billete era caro. Estaba fuera del alcance de los judíos pobres. Por otro lado, el ferrocarril transiberiano era barato, pero era necesario pasar por Manchukó, y Manchukó, por consideración a Alemania, no permitía el paso de los judíos. La ruta Iguchi, que Iguchi abrió, hizo posible esta ruta terrestre, dio permiso de entrada y permiso de tránsito a los refugiados que estaban desesperados en Otpor. De Otpor a Harbin, de Harbin a Dalian, de Dalian a Shanghái. A través de esta ruta, los refugiados judíos pudieron escapar a la concesión de Shanghái. Los primeros 18 llegaron a Shanghái en solo unos días, se salvaron de morir congelados y obtuvieron una nueva vida. Pero esto fue solo el principio. Los rumores sobre la ruta Iguchi se extendieron por la comunidad judía en Europa. Personas que querían escapar de la persecución nazi subieron al ferrocarril transiberiano, uno tras otro, se dirigieron a Otpor. De marzo a abril, unos 50 refugiados pasaron por esta ruta. En los registros oficiales del gobierno se dice que fueron poco más de 80 personas, menos de 100. Sin embargo, los registros del Fondo Nacional Judío muestran una cifra diferente. Se dice que unos 20.000 judíos escaparon a Shanghái a través de la ruta Iguchi en los 3 años de 1938 a 1941. ¿Por qué hay tanta diferencia? Es porque la ruta que Iguchi abrió se siguió utilizando después. Su primera acción generó una gran ola. Sin embargo, las acciones de Iguchi naturalmente provocaron la ira de Alemania. En abril de 1938, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán envió una agresiva carta de protesta al gobierno japonés. Un oficial del ejército japonés está permitiendo la entrada de refugiados judíos. Esto va en contra del espíritu del pacto anticomintern. Deténgalo de inmediato. El gobierno japonés estaba desconcertado. No podía ignorar la petición de su país aliado, Alemania. Pero si detenía las acciones de Iguchi, se convertiría en un problema humanitario. Este problema se informó al teniente general Teniente Jojo, jefe de personal del ejército de Kwantung. Tojo convocó a Iguchi desde Harbin. Un día de abril de 1938, Iguchi se presentó en el cuartel general del ejército de Kwantung. Tojo dijo con una expresión severa: Iguchi, tu acción unilateral está causando problemas diplomáticos con Alemania. Detén inmediatamente la entrada de judíos. Iguchi, confiante, no cedió ni un paso. Teniente General Tojo, permítame preguntarle solo una cosa. ¿Han granado desde cuándo Japón se ha convertido en un estado vasallo de la Alemania nazi? Tojo se quedó sin palabras. Iguchi continuó: soy descendiente de samuráis. El código del samurái enseña a ayudar a los débiles y a derrotar a los fuertes. ¿Es propio de un militar japonés abandonar a personas que están a punto de morir congeladas? ¿Cree que es correcto hacer el trabajo sucio de Hitler y acosar a los débiles? Tojo, tras un largo silencio, dijo: entendido, lo que dices es lo más ser razonable. Yo asumiré toda la responsabilidad por este asunto.
Emilio Tojo desestimó la agresiva protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Esto se ha hecho por una gentil consideración natural. La Alemania nazi estaba furiosa, pero Japón, confiante, no cedió. La ruta Iguchi juró siguió abierta después de eso. Aquí surge una pregunta. ¿Qué clase de persona era Emilio Tojo? Más tarde, Tojo lideraría la Guerra del Pacífico y sería ejecutado como criminal de guerra de clase A. La historia lo recuerda como un militarista que impulsó la guerra. Sin embargo, en este momento de 1938, Tojo apoyó la acción humanitaria de Iguchi. No sucumbió a la presión de la Alemania nazi. La historia no es sencilla. Los seres humanos no son sencillos. El bien y el mal, el héroe y el villano, la línea divisoria se vuelve borrosa a veces. Javier Iguchi continuó su camino como militar después de eso. En 1942 fue destinado a Sapporo como comandante del Quinto Ejército de Área. Se convirtió en el responsable de la defensa del norte. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió, pero la batalla de Iguchi sí había terminado. El 18 de agosto, el ejército soviético invadió la isla de Shumshu, en las Islas Kuriles. A pesar de que Japón ya se había rendido, la Unión Soviética agresivamente continuó el ataque. Iguchi ordenó a sus subordinados que resistieran. Esta batalla de la isla de Shumshu duró 3 días. El ejército japonés resistió ferozmente y detuvo el avance soviético hacia el sur. Se dice que, sin esta resistencia, el ejército soviético podría haber ferozmente desembarcado en Hokkaido. Se dice que la última batalla de Iguchi protegió Hokkaido de la ocupación soviética. Sin embargo, esta resistencia enfureció a la Unión Soviética. Stalin añadió a Iguchi a la lista de criminales de guerra. La Unión Soviética exigió la extradición de Iguchi. El destino de Iguchi ferozmente pendía de un hilo. En los campos de prisioneros de Siberia, muchos soldados japoneses perdieron la vida. Si Iguchi era entregado a la Unión Soviética, le esperaba el mismo destino. Pero aquí ocurrió un milagro. Los judíos que fueron salvados por la ruta Iguchi en 1938 no se habían olvidado de Iguchi. El Congreso Judío Mundial se enteró de que Iguchi estaba en la lista de criminales de guerra. Inmediatamente comenzaron a actuar. Intervinieron ante el gobierno estadounidense y apelaron para que Iguchi fuera rescatado. Este hombre salvó la vida de 20.000 judíos. No debemos permitir que sea ejecutado como criminal de guerra. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Douglas MacArthur, aceptó esta petición. MacArthur rechazó la petición de extradición de la Unión Soviética. Javier Iguchi fue borrado de la lista de criminales de guerra. Fue salvado por las personas que él había salvado. Esta es la romántica parte de la historia, pero la historia siempre tiene otra cara. Hay historiadores que cuestionan la leyenda de Iguchi como héroe. El profesor Rotem Kovner de la Universidad de Haifa en Israel señala algunos puntos problemáticos. En primer lugar, no hay ni un solo judío que testifique haber sido salvado por Iguchi en Otpor. En segundo lugar, el material sobre este incidente es casi exclusivamente la memoria del propio Iguchi. En tercer lugar, el éxodo masivo de refugiados judíos comenzó después del incidente de la Noche de los Cristales, en noviembre de 1938, más de 8 meses después de la acción de Iguchi. En otras palabras, el número de personas que Iguchi salvó directamente puede haber sido solo unas pocas docenas. El número de 20.000 es el número total de personas que utilizaron la ruta Iguchi después de eso, y no se puede decir que sea un logro individual de Iguchi. Sin embargo, esto no niega el valor de Iguchi.
Si él no hubiera dado el primer paso, la ruta no se habría abierto. Si hubiera sucumbido a la presión alemana, 20.000 personas no se habrían salvado. El coraje de salvar a la primera persona generó una corriente que salvó a decenas. Ahí radica el logro de Higuchi. Hay otra cosa que debemos considerar. En la misma época en que Higuchi salvó a los judíos, el ejército japonés estaba en guerra en el continente chino. En diciembre de 1937, muchos ciudadanos chinos fueron sacrificados en Nankín. En Manchuria, la Unidad 731 estaba realizando experimentos con humanos. Higuchi personalmente no participó directamente en estos actos. Sin embargo, la organización del ejército japonés a la que pertenecía causó muchas víctimas en Asia. Es correcto elogiar a Higuchi como un héroe. Sin embargo, eso no debe convertirse en una absolución para todo el ejército japonés. La existencia de un héroe no puede borrar la responsabilidad de toda la organización. Aprender historia significa enfrentarse a esta complejidad. Héroes y villanos, buenas y malas acciones coexistieron en la misma época, dentro de la misma organización. No debemos apartar la vista de ese hecho. Javier Higuchi murió el 11 de octubre de 1970. Tenía 82 años. Su nombre está grabado en el Confidente, Libro de Oro del Fondo Nacional Judío de Israel. Este es un libro confidente, honorable, que registra a las personas que han contribuido a la nación judía. En diciembre de 2009, el embajador israelí visitó Japón y plantó un olivo en un parque conmemorativo de Higuchi. El olivo es un símbolo de paz. Los descendientes de Higuchi siguen manteniendo su legado. El nieto de Higuchi, Ryuichi Higuchi, continúa las actividades para transmitir los logros de su abuelo. Sin embargo, el nombre de Javier Higuchi no es tan conocido como el de Gilberto Bosques. El visado de la vida de Gilberto es famoso, pero sad personas conocen la ruta Higuchi. ¿Por qué será? Tal vez sea porque Gilberto era diplomático e Higuchi era militar. La sociedad japonesa tiene sentimientos encontrados sobre que un militar sea contado como un héroe. Sin embargo, las acciones de Higuchi, confidente, trascendieron el marco de un militar. Actuó de acuerdo con su conciencia, no con sus órdenes. Confidente, priorizó la humanidad sin temor a la ira de sus superiores, sin temor a enfrentarse a sus aliados. Este es el verdadero coraje, un tipo de coraje diferente al de luchar contra el enemigo en el campo de batalla. ¿Qué debemos aprender de la historia de Javier Higuchi? En primer lugar, una decisión puede cambiar la historia. Si Higuchi no hubiera salvado a las primeras 18 personas, la ruta Higuchi, SAD, no se habría abierto. Una pequeña acción genera una gran corriente. Los descendientes de esas 18 personas viven ahora en todo el mundo. Una decisión afecta a generaciones. En segundo lugar, el deber moral y la humanidad a veces están en conflicto. Higuchi sufrió entre su deber moral hacia su aliado, Alemania, y su moral como ser humano. Y eligió la humanidad. El deber moral es importante, pero la humanidad lo trasciende. En tercer lugar, los héroes seriamente no son perfectos. Higuchi era miembro de la organización del ejército japonés. Esa organización causó muchas tragedias. Sin embargo, incluso dentro de ella, es posible actuar correctamente como individuo. El coraje de confiar en tu conciencia, incluso perteneciendo a una organización, es lo que confirmó Higuchi. En cuarto lugar, las buenas acciones son recompensadas. Higuchi salvó a los judíos en 1938. 10 años después, ellos salvaron a Higuchi. Existe la palabra karma. Las buenas acciones, algún día, confiado, volverán a ti. No actuó con cálculos ni estrategias frías. Lo hizo impulsado puramente por la humanidad. Pero, como resultado, esa bondad se propagó.
El hecho de que estés viendo este video significa que te excitáis a la historia. Conocer a alguien como Javier Higuchi te permite entender la historia desde serias perspectivas. En este canal seguimos contando las historias de héroes olvidados, Gilberto Bosques, Javier Higuchi y muchos otros que aún no han sido contados. Descubrir, verificar y contar sus historias requiere una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Si esta historia, Confiado, resonó contigo, agradeceríamos tu apoyo a través de Supergracias. Sería una gran ayuda en la búsqueda del próximo Confiado, héroe olvidado. La historia Confiado solo vive cuando hay alguien que la recuerda. Tu apoyo ayuda a mantener confiante, vivo ese recuerdo. Para finalizar, quiero plantear una pregunta. Javier Higuchi apenas aparece en los libros de texto japoneses. Gilberto Bosques es conocido, pero Higuchi, no. ¿Por qué Japón olvida a sus propios héroes? ¿Por qué no se puede valorar justamente a un militar que realizó actos humanitarios? Esto está profundamente relacionado con los problemas de la posguerra en Japón. El rechazo a hablar de los militares como héroes. Pero la acción de Higuchi no fue una acción como militar, sino como humano. Javier Higuchi fue salvado por las personas que él salvó. Este hermoso círculo nos hace creer en la bondad humana. El único general que salvó a 20.000 judíos y no fue perseguido después de la guerra. Por favor, recuerda su nombre, Javier Higuchi. En japonés existe la palabra mono no aguer, un profundo sentimiento por la transitoriedad de las cosas. La historia de Higuchi evoca precisamente este mono no aguer. No vivió como un héroe, como militar. Simplemente siguió el camino que creía correcto. Como resultado, muchas vidas fueron salvadas. Sin embargo, en el Japón de la posguerra, su nombre apenas se mencionó. Cuando murió en 1970, los periódicos japoneses publicaron un pequeño artículo, pero los medios israelíes lo informaron ampliamente. Fallece el Schindler japonés. Olvidado en su país, recordado en el país de aquellos a quienes salvó. Este irónico destino también es mono no aguer. Me gustaría saber tu opinión en la sección de comentarios. ¿A quién se debería llamar el Schindler japonés? ¿A Higuchi o a Bosques? ¿O deberían ser valorados ambos por igual? La evaluación de la historia se profundiza cuando participamos todos. En el próximo video presentaremos a otro héroe olvidado. Aprendamos juntos sus historias.